Bienvenido, aquí hablamos de lo que sientes. Que estábamos hablando sobre el tema de las diferencias, sobre cómo los hombres y las mujeres llevan diferentes situaciones, también hay muchos prejuicios o pensamientos, diferentes opiniones sobre aquellas personas que asisten a terapia psicológica, porque muchas veces pues algunas personas piensan que uno por ir a terapia es un loco, es un enfermo o cosas por el estilo. Incluso pues no solamente por ese lado, sino también pues la terapia psicológica es un todavía depresivo, tiene muchos prejuicios en la sociedad. Entonces la pregunta es, ¿la terapia? Claro que sí. Sí. Bastante. Incluso, no solamente en el ámbito clínico, sino en todos los ámbitos, incluso el escolar. Que pronto vayan y llamen allá al salón y le digan, venga Sultanito, que lo llaman a orientación escolar. Todo el mundo se queda, se empiezan como con las miradas, los silencios. Entonces, el psicólogo, el rol del psicólogo, de hecho nosotras las profesionales, siempre vamos a ser, entre comillas, como esa piedrita en el zapato de las personas, ¿sí? E incluso con esos tipos de comentarios, no sé si de pronto me salgo del tema, pero hay comentarios sociales en donde los papás dicen, oiga, ya no le pega al muchacho porque no le van a mandar al psicólogo. Y uno queda ahí, pero ¿qué? Estamos hablando como de pautas de otro tipo de elementos y justamente ya nos empiezan como a señalar. Perdóname. No, de hecho, tanto como fuera y como dentro de los espacios de escucha activa, en los espacios de orientación o incluso psicoterapia, hay bastante... Hay un sesgo, sí. Más que un sesgo, es bastante complejo incluso tú tratar de decirle a alguien, a un desconocido, como eso que tanto te estás guardando para ti, ¿sí? A mí por lo menos han sido muy sinceros mis usuarios y de hecho yo he sido bastante complaciente con ellos en espacios en donde pues duramos una hora en el proceso de escucha y están claramente llorando. Están llorando y no más que todo nosotras las mujeres que vaya uno llore, que se le riega acá la pestañina, que se le pone el cabello más esponjoso, que ay, ya se me nota la base, o que ay, vine de blanco, no me puedo limpiar. Entonces a mí ¿qué me ha tocado hacer a veces? Esperar a que se le quite lo rojo. Entonces fíjate cómo estos procesos, hay mujeres, por lo menos dicen, no, yo no vuelvo porque yo ya termino llorando y qué pena que me miren ahí llorando y pues no, ¿sí? O incluso hay chicos en donde llegan y dicen, yo le voy a ser sincera, Giselle. Yo le digo, cuénteme, dice, yo estaba deseando que usted se le pinchara el carro y no pudiera venir y que me dijera, no, se cancela la consulta. Entonces yo me pongo a reír, digo, ay no, mira qué lástima que no se te dio ese deseo. Pero era el temor de enfrentarse a sí mismo. Entonces fíjate que la pregunta no es tanto con el espacio psicoterapéutico, sino que es el miedo tan grande de conocerte a ti mismo y de enfrentar aquello que no le vas a decir ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tu mejor amiga, por el temor de pronto, incluso han llegado con temas bastante sensibles y se están riendo, cuentan en toda la consulta, se están riendo y yo les digo, listo, ahora cuéntame todo eso sin reírte y se desbordan pues lógicamente se consumen en todas sus emociones. Entonces yo creo que más que el decir de que es un estigma o algo así, es más que todo nosotros como entrar a la defensiva, ¿no? Como el no quiero que me mires mi fragilidad, mi debilidad, no quiero que me mires lo que realmente soy, porque incluso también dentro de estos espacios de escucha activa van usuarios muy bien vestidos, van usuarios con su antifaz totalmente, con su imagen a la que le quiere vender a todo el mundo y cuando uno empieza con las preguntas confrontativas, esta persona se esfuerza a que el psicólogo o la persona que lo está orientando no lo descubra. Y cuando uno empieza a tocar esa fibra sensible, ahí sí se cae y entonces empieza a mostrar la cara de pronto, caras bastante difíciles de llevar. Un ejemplo así de sencillo. Llegan, motivo de consulta, es que yo quiero dejar de ser infiel. ¿Sí? Entonces fíjate que, ¿qué persona va a decir eso? Socialmente, donde él salga y lo comente a cualquier persona, se van a ir por el tema de religión, de la moral, el tema del respeto, pero en esos espacios prácticamente
no podemos juzgar. Nuestro papel no es ese, no es ni juzgar, ni minimizar, ni nada de eso. Al contrario, mucha gente cree que llegando a consulta y ese primer motivo es que yo quiero dejar de ser infiel. Y resulta que casualmente esa no era el principal motivo, ¿sí? Y puede que dependiendo de muchas cosas, pues así mismo se logre o no se logre. Pero eso es como tal el resumen, o sea, más que el espacio, más que nosotros los profesionales, es el temor de uno mismo, de enfrentarse a aquello que uno no desea comentar. Bueno, frente a la pregunta que tú hacías, yo pienso que la psicología ha sido una de las profesiones bastante golpeadas o maltratadas en ese sentido. La psicología pienso que ha hecho una transición muy importante en esta nueva generación. Ustedes los jóvenes ya ven la psicología de manera distinta, ven la psicología como próxima, cercana, y algunos se identifican de pronto con la terapia psicológica porque saben y son conscientes que de pronto en algún momento de nuestras vidas, ojalá fuera en muchos momentos de nuestras vidas, visitáramos a un psicólogo, ¿cierto? Para poder sentir de pronto todo ese proceso terapéutico como algo cercano y no lejano. Yo hago ese análisis, ¿por qué? Porque es que la psicología a veces antiguamente era vista como un, no sé, un tabú. Era más fácil. Sí, era un como electrocutar y ya, se te quitaba. Con un electroshot se solucionaba todo, ¿cierto? Todos los traumas. No, pero la psicología era vista como un solucionador de problemas, como un solucionador mágico a todas las crisis que de pronto tuviera la humanidad, ¿cierto? Y entonces usted que es psicólogo, vaya a ver y hágamele una consultica a tal persona porque se está portando mal, como pasa en los colegios, o usted que es psicólogo, vaya, interactúe con tal persona porque es que usted arregla la vida de las otras personas y no. El psicólogo es visto de una manera equivocada. A veces nuestras propias identidades personales, por ejemplo, en la parte familiar, si yo me salgo un poquito del esquema normal de mi vida, entonces, ay, eso que es psicóloga. ¿Y cómo le va a dar rabia? ¿Y cómo le va a dar mal genio si es que usted es psicóloga? Uy, sí. ¿Y cómo usted se va a reír tan duro si usted es psicóloga? O sea, sí, esa es mi profesión, pero es que mi personalidad es diferente, ¿sí? O sea, entonces uno hace ya como la diferenciación, porque es que la verdad, el psicólogo arregla todo, no existe, ¿sí? O sea, en algún momento lo dijimos, que cierto, el controlador de todo no existe. O sea, nosotros somos una herramienta útil a la sociedad porque nosotros ayudamos en un proceso a caminar con el paciente, a que él mismo descubra, ¿cierto?, dentro de su ser cuáles son las cosas que le están afectando y poder enrutarlo, ¿cierto? Pero hemos sido muy maltratados en ese aspecto y yo pienso que en la medida en que el inconsciente colectivo de toda nuestra humanidad empiece a rotular el psicólogo como esa persona salva todo, a lo que yo he notado en estas nuevas generaciones, que ya el psicólogo es una persona que puede ser un facilitador, ¿cierto? Que puede ser algo clave en mi proceso, que yo puedo acercarme a ese psicólogo con la total tranquilidad porque es una persona que ha estudiado, se ha preparado, que maneja un código de ética, que es una persona que me va a brindar todas las estrategias posibles desde su enfoque clínico, bueno, desde el enfoque en que se esté manejando el psicólogo. Yo no tengo por qué avergonzarme de ir a visitar un psicólogo. Al contrario, yo pienso que esta carrera la deberíamos hacer todos antes de hacer nuestra carrera normal, porque qué rico que todos fuéramos psicólogos y tuviéramos un lenguaje, ¿cierto? Así estaríamos locos todos igual. un lenguaje psicológico. Es más, entre los psicólogos nosotros decimos, esa persona que está allá es psicóloga porque está utilizando el lenguaje de los psicólogos. O sea, qué rico que todos utilizáramos ese lenguaje universal que manejamos los psicólogos, porque estamos abiertos, ¿cierto?, a todas las cosas y los procesos que le pasan al ser humano, y que nos vean así, ¿no? Que nos vean cercanos. Pero pues definitivamente todavía existen los rótulos y todavía existe el maltrato, por así decirlo, de que estamos locos. Entonces, que como estamos locos vemos el mundo de una manera diferente, y pues obviamente tiene uno que estar es loco para ayudarle a otra persona, así le dicen a uno. Y entonces eso es lo que ocurre. Aspiramos que eso ya se esté rompiendo y que ya hemos pasado todas esas barreras y que ya obviamente seamos
unos profesionales, ¿cierto?, en la salud mental para todos y que seamos reconocidos como tal. Porque es que a veces en los colegios pasa eso. Váyase donde la psicóloga un ratico y reflexione. O sea, entonces la psicóloga entretiene, la psicóloga tiene que tener de pronto bajo la manga 5 o 7 dinámicas para el grupo, y así pasa también en las organizaciones. Ah, vino la psicóloga, es la de la pausa activa, entonces venga, hacemos la pausa activa con la psicóloga. No, nosotros somos ciencia, nosotros estudiamos, nosotros nos preparamos, nos basamos en la evidencia, nosotros hacemos investigaciones, ¿cierto? Nosotros estudiamos el comportamiento seriamente para que después lleguen y nos digan que den un consejo. O sea, el consejo, pues yo se lo doy, pero el caso es que para ir a terapia se necesita mucha más preparación. Entonces, que nos vean como lo que somos una ciencia dedicada al estudio del comportamiento humano, ¿sí? Igual, digamos que sí, o sea, nosotros damos mucho palo con el tema cuando se meten con nosotros, pero nosotros también somos muy conscientes de que nuestra ciencia nace desde un ámbito violento. La creación de la psicología se creó para fines de guerra, ¿sí? Entonces, claro, ¿cómo no nos van a dar palo a nosotros si surge dentro de ese ámbito, en ese contexto y para esa finalidad? Y pues el recorrido de la psicología no es que haya sido muy pintoresco, que digamos, porque, bueno, yo sé que lo dije de chiste, pero ese tema de electrocutar, pues han habido muchas más técnicas. Realmente yo las llamaría inhumanas, sí, justamente porque no conocían en ese entonces muchos más panoramas, pero el tema de hacer trepanaciones, todo el tema de terapias, entre comillas, de exponerlo frente al dolor. Entonces, claro, eso viene desde ya, como voy a tomar una frase que dice acá mi colega, conciencia colectiva, o sea, un recuerdo, o sea, el tema de que en los colegios incluso enseñan que la Segunda Guerra Mundial, entonces lógicamente queda el recuerdo de los abuelos, por eso es que los abuelos también dicen, psicólogo, ¿cuál es? Mi psicólogo era la chancla, el cable de la plancha. Entonces, no, es que esos niños de hoy en día se les hace lo que se les da la gana, entonces vaya, péguelo, arrincónelo, que eso dele como... Sí, eso es lo que le hace falta. Y fíjate que justamente cuando nace la psicología, ya se evidenció que el dolor no cambia una conducta, no cambia eso, no cambia parte de su contexto. Entonces, pues tampoco los culpamos. Sí, obviamente nosotros nos vamos a defender, sí, nos vamos a defender, pero justamente hay que reconocer también pues de que nuestra adorada profesión y vocación surge dentro de un dolor también humano. No, y de hecho, por ejemplo, creo que se nota mucho, digamos, en nuestras generaciones, en esta nueva generación, ¿no? Donde, digamos, tratamos de... Sí, somos un poquito más conscientes de pronto de la importancia de la psicología y al momento de pronto expresarlo ante un adulto que tiene, digamos, experiencias diferentes, como por ejemplo a mí, yo no lloraba porque yo ya me esperaba la casa, la chancla, ejemplo. Entonces viene como, es que esta generación de cristal ya no se le puede decir nada a los jóvenes porque lloran o porque no, en mis tiempos no se lloraba, sino era con la chancla. Entonces viene como estas conductas pasadas de que como que se quieren seguir perpetuando, pero digamos al momento de entrar como en ese choque con la nueva generación de que somos más conscientes, de pronto de que el diálogo puede ser otra ruta para entablar esta expresión de emociones, entonces se trata como de estigmatizar de que no, ustedes son de cristal y no se les puede decir nada porque se mata al niño, se corta las venas o entra en depresión, entonces es como algo también como muy controversial ahí. Es un cambio cultural y es bastante complejo. Pero digamos que la generación de hoy en día que, como tú lo dices y como muchas personas de pronto me han llegado a comentar, es que nosotros somos más conscientes, ¿sí? Justamente dentro de esa conciencia tiene que surgir algo que se llama empatía, ¿sí? A nuestros padres, a los abuelos, ellos no tuvieron esa educación psicoemocional. Entonces, fíjate, tú encontrarte con alguien que tú dices, no, es que yo tengo conciencia emocional, pero estás criticándole y regañando a tu mamá, a tu papá, porque es que usted... Y ahí yo digo, bueno, y ahí entonces, ¿cuál es la conciencia emocional? ¿Sí? Tampoco es como que te quedes callado y bueno, acá no pasó nada, pero sí es mirar también de qué manera tan sensible y tan humana también, digamos que empática, también hacerle entender como justamente a estas personitas que nos están señalando,
Digo nos porque surge en todo, ¿sí? Porque incluso el padre de familia que rompe con ese patrón, dicen, ay, no, es que este padre de familia definitivamente es la oveja negra, es el loco, psicólogo seguro tiene que ser, o bueno, socialista, lo que quieran llamarlo. Entonces, fíjate que cuando uno se sale de ese patrón, entonces ya empieza uno a ser señalado. Pero justamente ese también es un llamado. Y acá hay algo que yo siempre digo, y es que uno no tiene que aceptar la realidad, uno tiene que aprender a tolerarla. Y entre aceptar y tolerar hay un abismo súper grande. Y ahora justamente que estamos hablando de temas más actuales, pues para nadie es un secreto que la tecnología y sobre todo las redes sociales están dominando el mundo y ahora es un tema mucho más complejo de lo que parece porque las redes sociales influyen mucho no solamente en la manera de cómo una persona se comporta, sino también en cómo piensa o en cómo se viste. Básicamente sus personalidades hoy en día se basan a partir de lo que ven y no solamente de lo que ven, sino también de lo que reciben, porque hay personas que pues hacen sus publicaciones y a partir de eso una persona lo ve y dice no, qué ridículo es. Entonces la pregunta es, ¿las redes sociales empeoran la regulación emocional de los adolescentes? No, yo pienso que las redes sociales están muy satanizadas. Ahora tú decías una palabra clave en la pregunta. ¿Las redes sociales están dominando el mundo? Yo pienso que no lo están dominando. O sea, la palabra no sería dominar. Nos están ayudando. Las redes sociales están hechas de humanos para humanos, ¿cierto? Somos nosotros los creativos. Nosotros los seres humanos somos los creativos que nos inventamos la inteligencia artificial. Nuestra creatividad va mucho más allá de nuestros límites, inclusive porque creamos algo que es muy extenso y que ese algo que es la inteligencia artificial nos está sirviendo a nosotros, ¿cierto? Entonces yo pienso que empecemos a verlo de una manera distinta. No nos están dominando, nos están ayudando. La inteligencia artificial tiene que ser vista como una herramienta creada de los seres humanos para seres humanos a agilizar procesos, a mover el mundo de la manera que el ser humano lo ha soñado, ¿cierto? A cumplir sueños, a cumplir propósitos. Bueno, es creada para muchas cosas y los adolescentes a veces también sufren como ese rótulo, ¿no? En las familias. Porque, mire, usted se volvió adicto a las redes sociales, usted ya no hace más sino encerrarse en ese cuarto porque está metido en las redes sociales. Y sí es una realidad que estamos viendo adolescentes prácticamente en sus habitaciones solitarias, horas y horas, ¿cierto? Revisando las redes sociales. Sí está pasando eso, o sea, es una realidad que no podemos desconocer y pues obviamente tenemos que empezar a mirar una estrategia, ¿cierto? Entre todos para poder pues no combatir, pero al menos sí direccionar a ese adolescente que tenemos en casa para recuperar algo de lo que de pronto él mismo está dejando a un lado, ¿no? Porque el ser humano pues tiene algo que se llama lo que usted no usa lo pierde. Y si usted no usa la socialización, si usted no usa la relación con los demás, la salida, los encuentros entre amigos, los parches, como dicen ustedes, los hobbies, los deportes, si usted no usa todo eso para lo cual, o sea, fuimos diseñados, usted va perdiendo habilidades. Eso sí es una realidad, usted va perdiendo habilidades, usted se va a volver una persona sedentaria. Las personas sedentarias son las que duran 6, 8 horas en una misma posición o una poca actividad física, ¿cierto? Poca o nula actividad física. Imagínese usted sentado en una silla 6 horas revisando sus redes sociales. O sea, se vuelve una persona sedentaria. Entonces, ¿qué está pasando? Que obviamente ha sido el boom del momento, es la sensación, nos atrapa, produce dopamina, produce una serie de sustancias químicas, ¿cierto? A nivel cerebral y nos está consumiendo la vida en las redes sociales, sí, pero ellas no son malas. Lo que pasa es que las estamos utilizando mal. Por ahí yo leí de pronto algún artículo que decía,
¿Qué hacemos los profesores que todos los muchachos hacen los informes con la IA y las tareas con la IA? Pues claro que sí, todos están haciendo las tareas con la IA. Lo importante aquí es que el muchacho vuelva otra vez a argumentar, que el muchacho se pare al frente en un grupo y pues sea capaz de decir, mira, ese tema a mí me gustó y me apasionó, lo investigué y encontré en la IA que dice tal cosa y yo pienso que eso sí va por ahí. O sea, que el muchacho pueda tener una capacidad de diálogo con otras personas y argumentar lo que sabe. Entonces, ¿qué tienen que hacer los profesores? Por ejemplo, redireccionar ese adolescente que está ya metido en su cuento de la IA a que exprese nuevamente, a que utilice su habilidad oral, su habilidad verbal, para que vuelva otra vez y sea una persona que no deje acabar, ¿cierto?, esas potencialidades que traemos los seres humanos. Las relaciones sociales, los padres de familia tenemos que estar muy alertas. No podemos, pues obviamente, pasar por alto que nuestro hijo está metido en una habitación. Tenemos que proponer actividades, ¿cierto?, que nos involucre con ellos, o sea, pero desde la escucha. Porque yo no puedo pretender que el adolescente que está en una etapa de identidad, de acercarse al mundo a través de lo que le gusta, de que ustedes escuchan la música de sus preferidos, que ustedes se identifican con sus cantantes preferidos, con sus artistas, a proponerle que vaya mi adolescente a una reunión con mis amigas a tomar té. No, o sea, el adolescente no va a querer ir ahí, ¿cierto? El adolescente le va a decir a usted 1000 veces no. Es escuchar ese adolescente y en esa escucha el padre de familia puede empezar a atraer a ese adolescente a ver qué le gustaría hacer, qué plan nos inventamos los dos, qué propuesta tenemos para este fin de semana. Es algo diferente, es como una propuesta, ¿cierto? Es como una estrategia, prácticamente hacia dónde voy a enrutar a este muchacho. Ya cuando el adolescente disfruta una tarde en familia diferente, ya lo quiere volver a hacer, porque ahí también el adolescente liberó dopamina, ahí también salimos todos felices, ahí también hubo unión, ahí también hubo un enlace. Entonces es como tratar de captar, ¿cierto?, la mirada de ese adolescente hacia otras actividades. Ese es el gran reto que tenemos todos los que estamos involucrados con los adolescentes, ¿cierto? Hablo de papás, hablo de educadores, porque es que, claro, la IA es algo que atrae, o sea, el hecho de que usted le pregunte algo a la IA y se lo sepa todo, el hecho de que usted hasta estando triste le pregunte cosas a la IA y la IA lo consuele a uno, entonces eso es algo que atrapa, ¿cierto? Pero hemos dejado ese espacio a la IA, le hemos regalado ese espacio a la IA. La IA ha tomado un espacio que nosotros hemos delegado para la IA, o sea, era de nosotros en familia. ¿Qué está pasando? Que no lo hemos podido volver a recuperar. Y la IA tiene que verse como lo que es, una herramienta útil, pedagógica, funcional, operativa, tecnológica para todas las áreas del mundo, pero es una herramienta que nosotros creamos como seres humanos para el servicio de nosotros. No va a dominar el mundo, o sea, yo no lo miro así. Sí, ni soy enemiga de la IA, ¿no? Ni más faltaba, o sea, también la utilizo, pero la IA tiene que favorecernos, ¿cierto? Tiene que ayudarnos. Entonces, en esa medida, cambiando el chip, ¿cierto? Ya no soy un enemigo de la IA, sino que yo ya sé que le dedico tanto tiempo a mis redes, pero también tengo que hacer el ejercicio de dedicarle tiempo a lo que es real. Mire, no hay nada más lindo para el cerebro y para el ser humano y para la psicología del ser humano que el contacto real. Usted saluda a un amigo por el chat y usted le dice cómo estás y le manda un sticker y todo el cuento, y no es lo mismo el hecho de sentir ese abrazo de ese amigo en físico, el hecho de que ese amigo saque un dulce del bolsillo y se lo dé. O sea, no es la misma experiencia. La experiencia real siempre va a ser la mejor, muchachos. Entonces, tengan eso presente. O sea, la experiencia real siempre va a dominar esa experiencia artificial. El chat es algo artificial, es algo que usted maneja ahí con un par de muñequitos y listo, o sea, usted expresó. Pero tener que decirle a un amigo en la cara, qué lindo te ves hoy, te luce ese pelo así, me gustas más cuando tienes el cabello suelto, o sea, eso es algo diferente, o sea, eso implica tener la valentía y el coraje de decirle a alguien que estás bonito, o sea, cuando me cuesta, ¿no? Entonces, pero por el chat es más fácil, ¿cierto? Estás bonita, es más fácil porque no estamos de frente. Entonces, lo real siempre va a ser lo más auténtico. Ese es mi punto de vista frente a la tecnología. Bueno, de mi opinión,
siento que no estamos preparados todavía para tanta tecnología. Nosotros somos los que queremos dominar el mundo. Y para dominarlo, justamente estamos creando la tecnología. La tecnología tampoco es que nazca para ayudarnos. La tecnología nace también de la guerra. Y en ustedes, los adolescentes, la tecnología, desde mi perspectiva, ¿no?, va más a lo negativo que a lo positivo. ¿Por qué? Digamos que primero, yo no busco encontrar culpables, pero siento que los adultos, por así decirlo, los padres de familia, no son lo suficientemente responsables con sus adolescentes. ¿Cómo es posible que haya niños, niñas de 10 años con un celular y con Facebook? O sea, no sé si es que los padres de familia no saben leer o no tienen conocimiento de que Facebook tiene una normativa. Ahí claramente tiene una normativa, todo lo que es Instagram, todo lo que es TikTok, todas esas plataformas bastante llamativas tienen unas normativas. Y está claro que los adultos, los papás, no saben qué hacer con sus hijos. No saben qué hacer con un menor de edad de 3 años porque está llorando. Entonces, ¿qué es lo mejor? Sacar el celular, pasárselo y que se ponga a ver Pocoyo, Peppa Pig, bueno, un reguero de muñecos que son muy sobreestimulantes. Aparte de que acá hay algo que contrapongo con lo que dice mi colega, y es que sí, que no hay nada más rico para el cerebro que es lo real. No, eso es falso. El cerebro le encanta todo el tema neuroestimulante, y las pantallas, todo el tema de televisor, todo el tema celular, todo el tema del cine, todo eso son pantallas LED que ustedes no lo van a ver, pero que sobreestimula la conexión de las neuronas, sobreestimula todo el tema funcional de tu cerebro. Entonces, por eso es que hay adolescentes que ya no les da sueño, ya no tienen patrón, no tienen higiene del sueño. Les enseñan sobre higiene personal, pero no saben qué es higiene del sueño. No les da sueño, no se sienten cansados, o ven, vamos a salir a una reunión. No, yo prefiero estar acá con mis... No estamos hablando de gustos, no, estamos hablando de que lógicamente una pantalla me va a dar a mí muchas más cosas, muchas más emociones, demasiado, a que yo salir y tener solo una experiencia. Perdóname, Brigitte, pero vuelvo y argumento mi punto de vista. ¿Qué de lo que ustedes chatean se acuerdan que no sea tan altamente impactante como el abrazo de un amigo en vivo y en directo? O sea, eso, lo que tú dices, es una carga de dopamina alta y al cerebro le puede gustar, pero lo que yo hablo es que lo real es lo realmente impactante para el cerebro, porque eso genera recordación, eso genera memoria. Significativamente, O sea, es algo muy simbólico. Cuando aprendieron ustedes a bailar y los llevaron a una fiesta de 15 y tener usted que sacar a una amiguita a bailar y decirle, ¿bailamos? Eso no se olvida nunca en la vida, su primera sacada a bailar de una amiguita o de un amiguito. Pero yo te puedo decir por el chat, vamos a bailar en la fiesta, listo, que vamos a bailar salsa. Bueno, listo, entonces nos ponemos de acuerdo, ¿qué te vas a poner? No, tal, eso uno lo olvida fácilmente, eso es emocionante, pero eso se olvida, dígame si no es así. Pero los momentos reales, físicos, de contacto, de vivencia, tú a tú, eso el cerebro no lo olvida, eso queda en la memoria, mejor dicho, a largo plazo. Entonces ahí no estoy diciendo que lo real tenga menos peso. Lo que estoy diciendo es que tú dijiste que para el cerebro. Ahí te estoy diciendo, para el cerebro no. O sea, tú le estás dando un significado bastante simbólico. Hoy en día los adolescentes ni bailan. Yo creo que tal vez puede ser por el hecho de que, digamos, al ser tan, bueno, en el caso de las generaciones más nuevas, en los niños, al ser expuestos a este tipo de pantallas a horas extensas, puede perjudicar ese significado o esa apreciación que tengamos al momento de un contacto o una socialización en una comunidad. Sí, puede dificultar esas actitudes, ¿no? Porque yo he investigado y he leído ciertos artículos que de hecho aportan lo que la psicóloga Giselle dice. Por ejemplo, que al ser sobreestimulados, los menores de edad de 6 años afecta mucho en su comportamiento, en su manera de expresarse, y limita muchas cosas. Y claro, como genera tanta dopamina, por lo que son como momentos muy rápidos.
momentos rápidos, genera tanta dopamina que inconscientemente se vuelven adictos, y entonces eso también desencadena como actitudes un poco repulsivas, un poco violentas en los niños, que digamos también puede dificultar ciertas cosas y a la vez entrar en conflicto de pronto con los padres, ¿no? Entonces, digamos, si lo ponemos en un caso hipotético de que el niño siempre ha sido expuesto a largas horas a una pantalla, teléfono, tablet, televisión, y bueno, sigue creciendo, eso también puede limitar muchas cosas, ¿no? Lo que va a frenar que comparta estas experiencias con diferentes personas, y porque digamos ya no crea esa capacidad de relacionarse en ellas, ¿no? Entonces sí puede, digamos, dificultar también el hecho de que debido a esta adicción que creo, no pueda tener como la capacidad de disfrutar un abrazo. Por ejemplo, lo que decía Brigitte, el tema de las pantallas dice, las pantallas en los niños es algo definitivamente muy dañino. Mira, la estimulación sensorial de los niños recién nacidos es luces, movimiento y ¿qué? Luces, movimiento y sonido. Son los 3 aspectos fundamentales de estimulación de los niños en las primeras etapas, ¿cierto?, de vida. Luces, movimiento y sonido. Eso es lo que le vamos a poner a un bebé, ¿sí? Pero imagínate eso en un niño más grandecito, le seguimos colocando las mismas cosas en una pantalla. Luces, movimiento y sonido. No tiene nada más. O sea, ese niño pasó de ser estimulado al principio con luces, movimiento y sonido porque era el sonajero, porque era la lucecita, si se acuerdan de esos ejercicios de sensor, de estimulación. Eso es lo que hacemos al principio para que nuestra corteza prefrontal empiece a desarrollar ciertas habilidades de estimulación. Pero ya después, cuando un papá, como dice mi compañera, le pasa el celular a un niño pequeño que tiene las mismas características, luces, cierto movimiento y sonido, ya el niño va perdiendo otras habilidades. Por eso es que tenemos niños hoy en día en los colegios, en primera infancia, ¿cierto?, donde ellos todavía no expresan el lenguaje que deben expresar a esa edad. No somos fonoaudiólogas, pero sabemos que en ciertas edades el niño tiene que expresar tantas palabras, y estamos encontrando profesores que no saben qué hacer porque el niño no expresa nada o expresa muy pocas palabras porque sencillamente está todavía siendo estimulado por luces, movimiento y sonido, a una edad donde ya debe estar siendo estimulado en otras áreas, con otros patrones, con otro tipo de estimulación de lenguaje, de memoria, de atención, y no se está desarrollando. Entonces ahí viene como la pérdida de la parte prácticamente funcional de nosotros en muchos procesos atencionales. Acuérdense que los procesos atencionales tienen que ver con la memoria, y la memoria tiene que ver con el aprendizaje, y eso es una cadena que, bueno, los neurólogos y los neurocientíficos están examinando todo el tiempo, y entonces esa es la base primordial del aprendizaje. ¿Qué estamos viendo? Una generación de niños con el celular en la mano, en las pantallas, recibiendo una estimulación que no debe ser. Entonces, y la adicción que genera. Y frágiles emocionalmente, que para allá es que iba de pronto con el tema de la responsabilidad. O sea, un adolescente está en la creación de su identidad y está justamente en cambios hormonales. Entonces, imagínate tú, primero en TikTok y en Instagram de los Reels, ningún video, ni siquiera la publicidad, va a durar más de 5 minutos. Ninguno. Entonces, imagínate tú la cantidad de información que estás recibiendo por segundo, porque tú, o sea, ahí tú estás contando y ni siquiera te das cuenta de la información que estás recibiendo, pero sí te vas a dar cuenta que tu compañera tiene el pelo liso y lo tiene bonito. Ay, tan raro, yo ¿por qué soy crespa? ¿Sí? Yo tengo el pelo esponjoso, no, pero es que ella recibió más likes, como si empezaran también a generar una aprobación social de acuerdo a qué tantos comentarios y qué tantos likes tengan. Entonces fíjate que ahí ya se empieza a desregularizar y empiezan a generar varios conflictos internos en el adolescente, que es generar primero una baja autoestima, una súper grandiosa baja autoestima, en donde se empiezan a comparar todo el cuerpo. Oye, ven, pero si yo tengo 15 años, porque ella tiene los senos más grandes que los míos, o porque supuestamente en TikTok o en las redes dicen que es que el cuerpo ideal es el cuerpo que es de reloj o el de pera. Ay, no, resulta que es que mi cuerpo es diferente, entonces yo soy fea.
¿sí? Y empiezan uno también como a jugar. Dice, no, bueno, no tengo de pronto los senos amplios porque como eso es visto, eso es bonito, entonces es un estereotipo que se empieza a crear, no desde la casa, no desde acá la escuela, sino partiendo de las redes sociales, las redes, ¿sí? Eso parte de ahí, la comparación. Hoy en día uno no ve a un adolescente salir sin maquillaje. Uno no lo ve. Y vaya si le diga algo a un chico o a una chica. Como el oye, no ven, probablemente puedes probar esta otra cosa. Y se enfurecen y generan una intensidad de emociones justamente porque no saben regularlas. Y parte de eso, por así decirlo, un causal o un detonante son las redes sociales. La cantidad de información que ustedes consumen. Prácticamente las redes sociales para el adulto, para el niño, para lo que sea, para la persona, es esa huida de la realidad. Es esa huida. Por eso, bueno, ustedes dijeron al inicio emociones sin filtro. Esa palabra filtro a mí se me hace muy contemporáneo. Entonces fíjate que la palabra filtro también se aplica como los filtros de Instagram. Hoy en día tú te vas a tomar una foto, ven, ponle filtro, hazme la rinoplastia, o es que incluso con mi nariz así, pues me veo como más fea, Entonces fíjate cómo se empiezan a crear esas imágenes y desfiguraciones corporales que el mismo... Claro, por la idealización, porque tú empiezas a ver, e incluso las redes sociales desfiguran la realidad. Ese tema de que, ay, mira, yo subo la foto que tengo el iPhone 17, prácticamente la persona que va a ver tu estado va a decir, ella tiene una economía alta, porque adquirió ese celular que cuesta no sé qué tantos millones, ¿sí? O, ay, mira, es que yo tengo un bolso de Mario Hernández o de Vélez, o, ay, es que yo estoy en la playa, perdón. Entonces ustedes empiezan a decir, bueno, es que ella fue para la playa, y empiezan una competencia inconsciente. Es inconsciente, no es algo de que, ay, pero a veces es bastante consciente, como el, oiga, yo por qué no tengo tanta plata para hacer lo mismo que esta muchacha. Y empiezan a desear la vida ajena. Y mira que qué curioso que he tenido la oportunidad de conocer bastante gente de todas las clases sociales, y a veces qué curioso que esas personas que tienen bastante una clase social y que demuestran la red social que es lo mejor que puede salir cada vez que se le da la gana, que tiene los títulos, mejor dicho, a la palma de su mano, y resulta que es infeliz, tiene un vacío súper grandísimo y no sabe qué hacer con su existencia. Entonces fíjate que a veces la persona dice, ay, yo quisiera ser como Giselle, por ejemplo. Yo quisiera ser como Giselle. Y realmente no saben qué está pasando Giselle, por qué está atravesando. Biológicamente también por qué estará atravesando esta mujer. Y se empiezan a crear ese tipo de ideales, ¿sí? Que tanto así que cuando tú le preguntas más que todo pasa con las chicas. Y no estoy hablando de violencia basada en género y nada de eso, sino que usted cuando va a ver un muchacho en redes sociales, a nosotras las mujeres son las que nos sexualizan. Hay niñas menores de edad que ya están grabando videos en TikTok con esas canciones de letras que son bastante, son bastante fuertes, son bastante explícitas, sí, claro, son bastante llamativas. Y yo me pongo a preguntar, y yo creo que me imagino alguno de ustedes dirán, oye, ¿qué es eso de sexo, calor y no sé qué? ¿Una menor de edad sabe qué es eso? No, me imagino que no lo sabrá, y si lo sabrá, lo está bailando súper bien. Entonces fíjate que como por medio de un video, de una foto, de un like, de un comentario, de un reposteo, de un comparto, ustedes empiezan a crear la propia identidad que ustedes consideran que es la ideal. Y realmente cuando llegan a 11 y les preguntan, ¿usted qué va a estudiar? Por ejemplo, ¿sí? Ustedes les va a llegar la crisis existencial más grande del mundo. Y mire qué casualidad, a veces uno llega como, por lo menos la psicóloga del colegio, a veces se va a encontrar con que ya no tiene la crisis existencial así, sino que él, oiga, mire que en toda mi adolescencia nunca tuve un novio. ¿Cómo es posible que Marianita Sultanita haya tenido como 8 en un año y ella los publica, porque la vida ya no se vuelve privada, se vuelve totalmente pública? Y como quien dice, cada uno juega a ser un juez. Él, oiga, no, mire que es que esa falda, que no sé qué, ¿dónde la compraste? Pero a veces esas preguntas son tan intencionales como que tú querer volverte igual a la persona que de pronto te genera como curiosidad. Entonces fíjate que las redes sociales en los adolescentes, que son personas que están creciendo y que están tratando de crear una identidad, eso a mí en lo personal se me hace que es bastante perjudicial si no hay un límite. Claro, ellas son buenas, ellas todas se crearon para un bien común, por así decirlo, que sea bueno, ¿sí?
Pero si no hay alguien responsable, porque seamos sinceros, si nadie nos dice, oiga, párele, usted sigue ahí todo el día, ¿sí? Por eso es importante, pienso que el tema de lo que ustedes dicen de la autenticidad, de lo de Sin Filtros. Sí. Uno tiene que hacer lo que es tratar de buscar la identidad, ¿cierto? Y tratar de defenderla a toda costa. O sea, uno tiene que buscar su propio estilo de vida. O sea, uno tiene que buscar su ser. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué misión cumplo todos los días? Uno tiene que hacerse preguntas existenciales. Que estas preguntas a veces, pocas veces uno las encuentra en redes. O sea, uno las encuentra es como en su soledad, como en su intimidad, como a veces en esos sentimientos de tristeza que a veces le dan a uno de nostalgia. Empieza uno a hacerse preguntas. ¿Quién soy? Porque la tristeza es una emoción que ayuda a eso, como a recapacitar, como a reflexionar, a meditar. Entonces, si ustedes me hablan a mí de filtros, yo les diría, pues un consejo es que traten de buscar la autenticidad de ustedes, la búsqueda de su identidad, quién soy, cómo me siento frente a esta situación que estoy viviendo, por qué soy así, para qué hago esto. O sea, empiecen ustedes a cuestionar y hacer una autoevaluación permanente de sus vidas para lograr buscar esa identidad, ¿cierto? Esa autoevaluación. Los ejercicios de autoevaluación son muy buenos y en los adolescentes es una práctica que a veces casi no se promueve, ¿cierto? Como hacerse en preguntas constantes y no con el ánimo de hablarse duro, sino con el ánimo de pronto hacer una reestructuración. Yo quiero irme por aquí, a mí me gusta esto, yo disfruto de esta compañía, yo disfruto de estos momentos, o sea, ¿por qué no lo repito? O sea, esa es mi propia autenticidad. Yo pienso que nos están robando como a veces las redes sociales nos roban esa autenticidad porque queremos, yo vi un meme, sí, donde decían que todas vamos a ser igual de bonitas, que con los mismos labios pintados, con el mismo tipo de cejas, con las mismas pestañas y con el mismo tipo de maquillaje. Dicen que esa generación se parece mucho en el tipo de maquillaje que usamos. La cara de Instagram. Esa. Entonces, y todas somos iguales en esta generación. No, o sea, tenemos que a veces ir un poquito en contravía, hace que uno retroceda un poco para volver a arrancar, o sea, y tener la valentía y el coraje de decir, no, a mí no me gusta eso. No, mira que yo no voy con eso, o sea, a mí me gusta más esto. Porque es que si todo mi grupo de amigas dice yo le atino a esta actividad y si tú dices no, pues claro, pues usted está en un momento donde está necesitando ese grupo porque se necesita pertenecer a un grupo. En la adolescencia es muy importante pertenecer a un grupo social, ¿cierto? Que sí, ser aceptado. Pero también tener el coraje de decir, no, sabes que no me gusta mucho eso, yo propongo esa actividad. O sea, tener como la valentía de poder expresar y vivir otras cosas, esa es vivir de manera auténtica. Eso sí es tomar un riesgo, dar la opinión en este momento. Porque donde todo el mundo quiere ir para un lado y yo diga que no, eso sí es un riesgo que tengo que asumir como adolescente, como joven. No, yo no quiero ir para allá. Mejor yo no voy, yo no los acompaño. O sea, tener el suficiente carácter para poder decir un no en un momento apropiado. O sea, eso sí es autenticidad. Son procesos mínimos que a veces uno tiene que fomentar en los jóvenes y en los adolescentes. Que esa autenticidad no nos cueste, ¿no? Porque sí, está bien hablar de autenticidad, pero nosotros somos seres adaptativos. Y para ser muy sincera, yo no soy auténtica en mi consultorio, por así decirlo. O yo no voy a ser tan auténtica en mi espacio laboral o en una capacitación o en algún tema, porque por lo general siempre hay como unos patrones, ¿sí? Hay reglas sociales, entre comillas, por así decirlo. La autenticidad hay que tenerla, pero hay que ser muy conscientes de que también cambia. No siempre nos van a gustar las mismas cosas. O hoy me gusta la lenteja y qué curioso que hace 2 años ya no me gustan. Y pues eso no es perder autenticidad, sino que sí es importante lo que dice mi colega, cuestionarse, pero tampoco entrar en crisis existenciales ahí que, tras de que bien difícil que es la vida, y imagínese usted preguntarse, oiga, ¿quién soy yo? No, eso... Claro. Sí, o sea, es chévere hacer un proceso de autorreflexión,
Pero el tema ahorita que nombras tanto, que el tema de la autenticidad, ella va a cambiar. Y yo sé muy seguramente que incluso acá en este espacio, cada uno está jugando un rol, ¿sí? Y lógicamente no nos podemos salir de las casillas. Y que muy probablemente tú eres una muchacha, una adolescente diferente en casa, a con tu pareja, a con tu mejor amiga, a con un profesor. Y no estamos hablando de trastornos de personalidad, o sea, no. Cada quien, hay un dicho que dice que el simio sabe en qué palo trepa, ¿sí? Y tampoco estamos hablando de que seamos hipócritas o que, ay, es que ella actúa o es doble cara. No, cada quien sabe cómo comportarse, cómo adaptarse al contexto, ¿sí? Entonces digamos que es también tener en cuenta eso, porque imagínate tú, bueno, yo siendo muy sincera, yo soy muy extrovertida, tanto en consulta como en acá, ¿sí? Pero por lo menos en el ámbito organizacional, yo tengo que sí o tratar de ser un poquito más psicorrígida, entre comillas, porque si no, entonces a mí los colaboradores me comen, entre comillas, claro, o sea, no me tomarían en serio, toca ser un poco más disciplina. Entonces fíjate cómo yo tengo que adaptarme y tengo que cambiar mi forma de ser. Lógicamente, yo sé que también está como ay, no encajes en todo, pero a veces por supervivencia nos toca encajar, ¿sí? Sí, por el instinto de supervivencia, sin tratar de pisar al otro para obtener un beneficio, ¿no? Es increíble cómo diferentes conceptos se unifican, ¿no? En todo este tema, digamos, de comportamiento, las emociones y lo biológico, como lo decían, ¿no? Y de esta manera damos por finalizado nuestro episodio del podcast. Muchas gracias a ustedes por haber participado, por haber asistido. Para nosotros es un placer tenerlos acá. Y nada, los invitamos a todos ustedes a que vean el siguiente episodio, que también va a estar muy interesante. Compártanlo y denle like.